Hola, soy Bernard de Millennials Consulting y en este vídeo te voy a explicar cómo funciona la integración de Zoho Projects con Zoho Books. Voy a explicar primero el flujo de trabajo, cómo funcionaría en un ejemplo real y luego vamos a ir a ver en el ordenador, pues eso, cómo sería para visualizarlo un poquito mejor. ¿Cómo funciona? En Zoho Projects, como bien sabemos, es una herramienta para gestionar proyectos donde podemos medir tanto las horas del operario como el coste de los materiales. Hay empresas de servicios que solo necesitan llevar un control de las horas de ese proyecto y otras que necesitan, pues como empresas de construcción, que necesitan saber tanto las horas que ha gastado el operario en hacer esa construcción como los materiales que está utilizando y lo que cuesta cada uno de ellos. ¿Vale? Si queréis saber un poquito más de Zoho Projects, aquí arriba os dejo un link para que sepáis un poquito más de cómo funciona la herramienta de Zoho Projects, y de igual forma también os dejo aquí arriba un link para que sepáis cómo funciona la herramienta de Zoho Books, que es la herramienta de facturación, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, es cómo se conectan las dos. Bien, el ejemplo práctico es que, por ejemplo, el comercial ya ha vendido, ha dicho, pues mirad, esta obra, por ejemplo, vale 10.000 euros. Y esa obra se compone de 100 horas de un operario y de unos materiales que cuestan también un dinero. ¿Qué pasa si el operario en esas 100 horas empieza a trabajar y por lo que sea acaba el proyecto y en vez de haber hecho 100 horas, que es lo que se había presupuestado, pues ha hecho 120 horas? Esta información se puede conectar con facturación de tal manera que en facturación pueden haber hecho un proyecto de 100 horas, pero oye, si son más porque el cliente me ha pedido cambios a mitad o lo que sea y el cliente está de acuerdo en que si finalmente se hacen más horas te las paga, etcétera, pues lo que va a resultar es que sin necesidad de coordinar una comunicación entre las personas que han hecho el proyecto con las personas que están en el tema de facturación, a la persona de facturación le va a llegar el proyecto, ¿no? El proyecto ha terminado y va a poner, oye, que se han hecho 120 horas. Esto ya es un poco flujo interno de la empresa. ¿Qué hacer en ese caso? Pues a ver, se puede llamar al cliente, explicarle, pasarle una factura con las 20 horas de más, o si el proyecto previamente ha firmado un contrato como que tiene un desvío y que, porque muchas veces es o porque el operario va lento o porque no es culpa del operario y es que el cliente le ha pedido más cosas, etcétera, pues ya ahí se puede establecer diferentes controles, o un control en projects para que se cumpla el proyecto en esas 100 horas, o bien si se pasan de esas horas y todo esto, pues llevar un control para sacar una nueva factura de las horas que has hecho de más y que no te perjudique la rentabilidad de tu empresa. Esa sería un poco la conexión que hay entre las dos herramientas, y luego en analítica se va a poder visualizar cómo de rentable es cada proyecto, etcétera, que eso ya se vería, bueno, se podría ver realmente en Zoho Projects, aunque en temas de facturación, etcétera, sería conveniente analizarlo directamente desde Zoho Books. Vamos al ordenador y os explico cómo funciona todo. Vale, pues aquí estoy en Zoho Books, en la parte de seguimiento del tiempo, proyectos. Esta es la parte donde se conecta de Zoho Projects a Zoho Books, ¿vale? Toda la información que vamos recibiendo por ejemplo, en Zoho Books, si tú tienes 1000 facturas, pero quieres saber solo las del proyecto 1, pues lo que haces es eso, agrupas todas esas facturas en un proyecto, ¿vale? Y así podrías tener un poco lo que es el control, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, tú tuvieras las 1000 facturas en el escritorio de tu ordenador y las quisieras coger unas y guardarlas en una carpeta, ¿no? Sería más o menos lo mismo, ¿vale? Que aparecería aquí en Zoho Books, ¿vale? Por ejemplo, vamos a entrar a este proyecto de prueba, ¿vale? Y en este proyecto, si os fijáis, bueno, gastos no he metido, pero por ejemplo aquí tengo una factura de proveedor, ¿vale? Donde puedo ver lo que me ha costado, por ejemplo, los costes de materiales, y en ventas puedo ver lo que le he cobrado al cliente en cuanto a facturación. En información general, ¿qué quiero saber yo? Bien, pues las horas que se han hecho, ¿vale? Por ejemplo, aquí
bueno, como esto es un ejemplo, son 50 horas de presupuesto, ¿no? Tendríamos que haber puesto, ¿no?, que habían 54 horas y faltaban 4 por cobrar, ¿vale? Bueno, vamos a suponer eso, que han hecho 4 horas de más, ¿vale? Tenemos aquí estas 4. Aquí el sistema me dice, vale, pues de este proyecto tengo 4 horas registradas, las 4 se tienen que cobrar y las 4 están sin cobrar. No hay aquí nada cobrado, ¿vale? Se puede previamente poner por predefinido la hora lo que vale y así tener el cálculo ya correcto, ¿vale? Si ahora yo aquí lo doy aquí a las 4 horas sin facturar, pues aquí, bueno, me dice pues eso, las tareas que se han creado, todo eso viene del project, ¿vale? De las horas que han registrado el operario y pues nos han facturado. Vale, ahora yo tengo estas dos aquí para estas 4 horas para facturar. Supongamos el ejemplo que os he puesto. Es un cliente que ha contratado 50 horas y sabe que si se hacen más horas, pues que te las tienen que pagar. Ya habéis quedado en eso, ¿no? Entonces, estas 4, ¿cómo hago para cobrarlas? Vale, pues mira, me vengo aquí a ventas, me voy a facturas, creo una nueva factura, selecciono el cliente al que le estoy haciendo el proyecto y bueno, aquí, bueno, como esto es de ejemplo, suelo tener bastantes cosas, ¿no? Pero tengo 8 proyectos no facturados. Me dice que qué proyecto no es el de Francisco 1, que es el que hemos estado viendo. Y aquí puedo elegir un poquito, pues agregar las tareas por proyectos, agruparlos por usuario, mostrar entradas de horas de forma individual. Se puede aquí personalizar, ¿vale? Voy a ponerlo un poco más simple, simplemente eso. Quería que vierais eso, que tiene mucha parte de personalización, ¿vale? Por ejemplo, aquí me dice que le ponga el IVA. Voy a poner IVA y agregar. Vale, aquí me va a agregar realmente solo una línea, ¿vale? Para todo, porque no le he especificado tareas, etcétera. ¿Veis? Aquí me pone el artículo que es Francisco 1, ¿vale? Que son las horas de el operario Francisco, ¿vale? Del proyecto. Aquí el IVA y aquí me falta poner la tarifa. Como yo no le he puesto ninguna tarifa predefinida, voy a poner que esas 4 horas yo cobro a 25 euros la hora, pues por ejemplo 4 horas son 100 euros, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, esta factura, bueno, la guardo, o ya esta, bueno, se la enviaría al cliente, ¿vale? Para que me la pagara, ¿vale? Y yo ya le he hecho pues esa factura por las 4 horas que tenía, ¿vale? Ahora cuando me vengo otra vez al proyecto, me vengo aquí al proyecto, que era el de Francisco 1, aquí ya me dice que bien, que han sido 4 horas, las 4 horas son facturables y que las 4 se han facturado. Horas sin facturar, 0. Si me vengo aquí a las horas sin facturar, bueno, aquí están todas las horas y me va a decir que estas facturas, estas dos están facturadas y pertenecen, las he cobrado con la factura 449, que es la que he hecho ahora, recientemente. ¿Vale? Si doy aquí atrás, que es la 449, es la que he hecho de Francisco 1 de 100 euros, ¿vale? Y bueno, así podríamos llevar un control total en el caso de hacer más horas de Zoho Projects, podríamos llevar un control. También hay empresas que esto no lo utilizan, simplemente al cliente le hacen 4 horas de más y deciden no cobrárselas, ¿vale? Pero luego sí que las van a analizar cómo les afectan esas desviaciones a la rentabilidad de la empresa, van a saber cómo de rentable es cada proyecto, por qué ese proyecto igual debería haberse facturado, haberse vendido mejor, ¿no? Porque habían puesto pocas horas de proyecto. Todo eso después lo analizaremos, se podrá analizar desde Zoho Books. Pues eso, quiero analizar lo que se ha vendido, lo que gasto de proveedor. Igual que en proyectos, voy a poder saber cada proyecto, lo que se ha vendido, lo que no, etcétera. Voy a poder llevar un control total de la facturación de la empresa y de los desvíos que puedan haber por las que nos están facturando. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a nuestro canal, que nos apoyáis muchísimo. Si quisierais saber un poquito más sobre finanzas, aquí arriba os dejo un link
con una lista de reproducción sobre finanzas, cómo se puede llevar un mejor control en la empresa en todo el tema de facturación con Zoho, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.